Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este comentario para este domingo 10º del tiempo ordinario. En, en este tiempo ordinario seguimos el Evangelio de Marcos y cada domingo siempre nos presentan en la liturgia de la palabra los grandes temas, digo yo, los grandes temas que nos interrogan a nivel humano. Y yo pienso que la Sagrada Escritura, la revelación bíblica, también ella es heredera de la gran pregunta del hombre sobre el principio, sobre el final, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, en este caso concreto sobre el tema del mal en el mundo, del mal en la persona, del porqué de la libertad condicionada o no, si existe una determinación o solo un condicionamiento, en fin, muchas preguntas en torno a esto. Y hoy, pues, tanto la primera lectura como el Evangelio nos dan un poco razón de esa realidad humana que acontece y en la que nos movemos y en las que existimos, ¿no? Eh, y nos habla hoy de una manera clara sobre lo que considera la inspiración bíblica, la palabra de Dios, sobre el modo como se originó esta ruptura con la unidad, con la comunión, simbolizadas precisamente dentro de esa imagen del paraíso es la imagen de la armonía, de la comunión, de la unidad, del diálogo abierto y sin reservas, de la vivencia gozosa, feliz, de las relaciones armónicas entre Dios, la criatura, el creado, en fin. Nos habla un poco sobre que todo lo que vio Dios que había hecho estaba bien y existía una armonía total en el ser humano, en el género humano, y bueno, y luego lo que nos quiere presentar ya un poco la palabra es cómo se introdujo, de qué manera se introdujo ese mal, esa ruptura, esa, ese empaquetamiento del mal que muchas veces pues, nos pone en una situación de ceguera total en relación a nuestra propia realidad, ¿no? Este tema, siendo el tema central de- del Evangelio y de la primera lectura, pues no es difícil que podamos de alguna manera, digamos que hacer una lista en la que podríamos enumerar muchos de los grandes dolores de la humanidad y de los dolores que nosotros, los seres humanos, somos capaces de causar, las envidias, los egoísmos, la imposición de nuestra voluntad a los demás, el hacer lo que nos viene en gana sin pensar en los demás y aún incluso perjudicando o pasando por encima de ellos, esa capacidad que tenemos de criticar, de condenar, de calumniar, sin pensarlo muchas veces, nuestro afán de sobresalir, que muchas veces también nos lleva para realizarlo, pasar por encima de los demás, ese empaquetamiento, decíamos hace un momento, de la verdad, donde esa verdad, cuando no tiene ese horizonte de Dios, se convierte en en una justificación que la hago valer para mí y para mis propios intereses, ¿no? Y junto pues con esa lista de limitaciones y de mal, pues está la lista de la capacidad de guerra, de expropiación, de explotación, de mal, de desigualdad y de miseria que vemos en el mundo. O sea, encontramos una realidad humana que, querida por Dios dentro de su proyecto amoroso para la vida, para un proyecto de felicidad, encuentra tanto dolor y tanta amargura y tantas situaciones difíciles, ¿no? Entonces, cuando se preguntaban sobre el origen de esta mal, sobre el origen que esto tiene en el hombre,
y que nosotros reconocemos que en la escritura se nos da una explicación no científica, no sociológica, sino a través de este relato que hemos escuchado en la primera lectura, en el que se quiso explicar la marca del mal, la marca del pecado, la marca que rompe desde el principio la historia de los hombres, el corazón mismo de los hombres, cómo el corazón del hombre fue fracturado en su propia decisión. Esto es interesante, ¿por qué? Porque nos habla un poco también sobre la libertad y el modo como Dios, dentro de su proyecto amoroso, respeta, respeta la libertad de la criatura. El hombre decidió contrario. El hombre decidió hacer su vida, construir su proyecto en un proyecto de espaldas a Dios. Se dejó seducir por las fuerzas del mal, representada pues en esta figura de la serpiente, que hoy no escuchamos el relato, pero que es bien interesante. Pero interesante ver cómo, frente a lo que construye la comunidad humana, la comunión, la unidad, eh, cuando queremos ir más allá, cuando queremos hacer prevalecer nuestro propio interés y cuando se nos insinúa esa acción de la serpiente en ese relato que aparece con la mujer, en la que ella pues de alguna manera débilmente pues le dice, mira pues no tenemos prohibido nada, solamente comer de este árbol del bien y del mal. De resto podemos, o sea, se planteaba de entrada todo ese límite, el límite de que había, de que no todo era posible, de que si queríamos mantener la unidad entre nosotros, debíamos colocar unos mínimos, por decirlo así, en un lenguaje ético, unos mínimos no negociables, ¿no? Entonces, estaba todo como muy claro. Y de pronto esa voz desde dentro que le habla en ese diálogo con la mujer, donde le dice, bueno, eso es que no quieren que lleguen a un conocimiento de la verdad, eso es que quieren cohibirlos, eso es que quieren reprimirlos, eso es que quieren que ustedes verdaderamente no sean felices y encuentren su camino de realización. Y nos preguntamos en esto cómo nos ha ido a nosotros, esta humanidad, preguntémonos lo desde hoy. Mire, uno lo escucha con una cierta frecuencia cuando se encuentra con personas muy jóvenes. No, todos hemos fracasado, ¿no? Pero con personas muy jóvenes en las que, miren, tal cual te dicen eso. Mire, yo pensaba que quería vivir mi libertad, yo pensaba que quería ser feliz, yo pensaba que yo quería decidir por mi cuenta, yo pensaba que yo quería ser autónomo, que yo quería vivir las cosas a mi manera y entonces eh, por encima, porque mis padres pues no querían, pero yo pasé por encima de ellos con engaños, con desobediencia abierta, con maltrato, con todo. Yo hice lo que a mí me pareció. Y de pronto la pregunta era esa, ¿cómo te fue con eso? O sea, hiciste una cantidad de cosas en las que seguramente tuviste algún cierto dulce, pero ahora ¿cómo estás? Ahora ¿cómo te encuentras? Abatida, aporreada espiritual, psicológica, existencialmente, rechazada, sin un horizonte claro, perdidos. Les decimos, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con eso de querer vivir una libertad sin responsabilidad, sin límites, sin considerar que existen factores internos y externos que no puedo sobrepasar? Muchas cosas. Es un poco lo que pasa ahí. La voz que dice ahí en ese relato del Génesis es que no quieren dejar de ser feliz. ¿Cómo nos ha ido a nosotros con ese tema? Que planteado desde nosotros es
esa absolutización de la libertad por encima de todo. Y sabemos que la libertad no es algo en sí misma y por sí misma que se tiene, ¿no? La libertad es el don más grande que se tiene, pero es un don que se realiza, que se vive solo en relación con los otros y en contextos. Yo no puedo hacer en ninguna parte lo que a mí me da la gana. Yo a veces cuando estamos de pronto en ese plano de conversar y a veces con los papás, cuando yo les digo a veces, miren, a ustedes le dejan hacer lo que le da las ganas a los muchachos. Y estos mismos muchachos, ellos mismos no te van a agradecer. O sea, no te van a agradecer que no les dijiste que no. No te van a agradecer que no los hayas parado en el momento que era. Cuando esa vocecita les decía que fueran libres, que se fueran, que hicieran lo que quisieran, que no podían permitir, que ellos tenían la libertad para las cosas, que los estaban cohibiendo en su libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo les fue con eso? Querían todo eso. Y ahora cuando estamos así, los mismos muchachos dicen, muchas veces lo dicen, mire, padre, yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá, pero yo creo que por culpa de ellos muchas veces yo llegué a fracasar en muchas de las cosas que hoy me duelen. Y es cierto, somos nosotros quienes tomamos decisiones. Mire, todos nos equivocamos, todos tomamos malas decisiones. Pero muchas veces en el ejercicio del padre y de la madre, en el ejercicio de la crianza, de la educación, es muy importante saber que en algún momento no podremos ser muy populares, que no podremos ser eso que muchas veces quieren proclamar a los cuatro vientos, que ser mi gran amigo, mi papá, mi amigo, mi mamá, mi amiga. No, eso no existe. En serio, eso no existe. El gran amigo y la gran amiga vendrán con la vida, vendrán con muchas cosas, se decepcionarán de unos, llegarán otros y algunos quedarán de verdaderos, como verdaderos amigos. Está claro, algunos van a quedar como eso. Sin embargo, no, buscar en el papá y la mamá la mejor amiga. No, otra cosa es que yo tenga un, un alto nivel de, un alto nivel de confianza con ellos y que pueda compartir y que pueda hablar y que me pueda sentir en confianza, pero mi papá, mi mamá, mi mamá. Yo no he dejado las cosas claras. Dar un poco al diálogo ese que hoy se establecía ya en ese diálogo en los que nos presenta el libro del Génesis de hoy, que es bien interesante, ¿no? Ese diálogo es muy interesante. ¿Por qué te escondes? No, yo no me estoy escondiendo, sí, no es que sentí miedo porque estaba desnudo. El miedo, porque había roto la comunión, porque se sentía inquieto. La inquietud, según Agustín, hace parte precisamente de no sentirnos en la comunión, la inquietud. Lo que está quieto, lo que, lo que no está en su lugar está inquieto, o sea, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía entre lo que no está en su lugar, dice San Agustín, está inquieto. Y Adán estaba inquieto, ese relato es bien interesante, la inquietud de Adán que se sentía allí. No, tenía miedo, estaba desnudo, pues siempre había estado desnudo Adán. Y ahora, ¿por qué tienes miedo? ¿Será que hiciste lo que no tenías que hacer? ¿Será que esa vocecita que hablaba dentro de Adán, que era precisamente la voz de su conciencia, que sabía que había cometido un fallo grande, y lo que aparece allí, el modo como empaquetamos la responsabilidad? Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, y ellos son unas mansitas palomas que no hicieron nada. De siempre tratar de ocultar, no, se cometen errores, se asumen responsabilidades, eso está claro. Por eso hablamos de que nada, hay que dar la cara frente a las situaciones. Es cuando se educa, cuando se forma, tiene que tener muy en cuenta esto. Y normalmente cuando hay ese miedo y ese sentirme desnudo fue que me puse en al descubierto, es la conciencia, es la voz de la conciencia, es lo que dice, no, yo rompí esa ruptura con Dios, esa ruptura con el otro, esa ruptura con la transparencia de la verdad, con la honestidad, con muchas cosas que están allí. Entonces se sentía miedo, el miedo de haber
de haber roto, de haberse dejado embaucar por esa vocecita, por ese algo que nos mueve, que nos arrastra, que nos dice que vaya, que haga, que no le pare bolas, que es que los otros le tienen envidia, que es que los otros en realidad lo que quieren es son unos amargados y lo que quieren es que usted no viva y sea feliz. ¿Cómo nos ha ido con eso? Ya lo he repetido como 4 veces. ¿Cómo nos ha ido con esa situación? Yo creo que es complicado. Hoy en el texto del Génesis muestra un poco el fracaso que tuvimos de la libertad de responder, la cerrazón y la terquedad para querer hacer las cosas una y otra vez de una manera equivocada, con el agravante de quererla proponer como si fuera verdad, ¿no? Muy complicado, muy difícil, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de que hay muchas situaciones que arrastran y que mueven, como Adán, que nos hacen sentir desnudos y con miedo, porque sentimos que ha habido ruptura, sentimos que ha habido falta, sentimos que ha habido y no tenemos armonía en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas pasando por encima de los demás. Uno se puede equivocar, pero cuando uno quiere dañar a una persona, es lo que más terrible puede estar pasando. Entonces, a veces, ¿a dónde hemos llegado? ¿A qué límites hemos llegado? El uso abusivo de la libertad ha llevado a muchos colapsos, a muchas bancarrotas de muchos jóvenes, de muchas parejas, de muchas familias. ¿Por qué? Porque no sabían cómo decidir, no sabían afrontar la verdad, afrontar los errores, ¿no? O sea, todo esto, estos relatos del Génesis, por ejemplo, el padre Estrada explicaba hoy también en una de las parejas que escuchaba sobre cómo Adán es advertido por Dios y dice, perdón, a Caín, Caín, ten cuidado, estás ofuscado en tu corazón con tu hermano Abel, estás ofuscado en tu corazón con él. Ten cuidado, no te dejes llevar de esa rabia y de esa envidia y de ese odio por tu hermano. Muy interesante. Pero cuando uno cuenta ese idiota que dónde está tu hermano, ya yo sabía dónde estaba. Ya tu hermano lo había matado. Que tu hermano se dejó llevar del enojo, de la rabia, de todas estas cosas. Todas estas situaciones en las que se insinúa el querer vivir las cosas a mi manera, el no tener límites, el no tener control, el querer manejarlas como yo quiero, el querer pasar por encima de Dios, de todo y de todos. Muchos casos se presentan, de hecho, la revelación no nos da una definición del tema sobre intelectual sobre el pecado, ¿no? Nos pone muchos casos. Por citar otro, vamos a poner otro del Antiguo Testamento, el rey David, el gran rey David, el hombre ungido por Dios, ¿no? O Saúl, que también por envidia con David lo persiguió a hacerle, hacerle el daño que pudiera. Pero David también, cuando se enloquece por la Betsabé, por la mujer de Urías, le parecía bella y luego siguió, dio pie a muchas cosas hasta que finalmente estaba encinta. ¿Y qué hizo David? Pues quería tapar las cosas. Entonces llegó, meditó, planeó y ejecutó la muerte de una manera fría, terrible. Era el ungido de Dios, o sea, el fallo. Cuando las fallas humanas están allí, a veces es terrible este tema, ¿no? David pasa por encima de todo para tratar de encubrir lo que no podía encubrir. Y esto es muy difícil, ¿no? Complicado. Que luego el profeta Jonathan, el profeta es el que luego le hace caer en la cuenta a David del tema este.
cuando le dice y le pone el ejemplo de aquel rico que se robó la ternerita del vecino que era pobre para hacerle una fiesta a un rico amigo que venía y que bueno, ¿qué dijo David? Pues no, que eso hay que matarlo porque él hizo daño. Pero tú eres ese hombre que mató a este, que le mató la ternerita, que el que hizo daño, el que abusó, que tú mataste al esposo de Urias. Y luego cómo se descubre David en su miseria y en su arrepentimiento, un arrepentimiento de verdad. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Todo este tema del encubrimiento, de no reconocer, no, sí, tenemos que reconocernos humildemente pecadores todos, porque todos tenemos fallos, todos tenemos debilidades, todos tenemos tendencias dominantes con las que tenemos que luchar permanentemente. Todos tenemos de alguna manera, como dirían los viejos, todos tenemos cola. Como diría Jesús cuando estaban acusando a esta mujer, el que esté libre de culpa, pues que le tire la primera piedra. En fin, es encerrarnos a no responsabilizarnos absolutamente de nada y a querer vivir a nuestra manera, pasando por encima del orden que preserva la paz y que preserva la armonía, pues es algo que podemos constatar en la experiencia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que luchar con sus cosas, ¿no? Yo creo que es ese camino. Pensemos en cómo tratar de ser mejores. Y luego, pues, yo creo que esa escena de Jesús, hoy, en la que seguramente eh, la Virgen María, sus hermanos, su familia cercana, la gente estaba pues verdaderamente preocupada eh, de que Jesús estuviera fuera de sus cabales, estaba hablando mucho, se decía mucho de él, estaba hablando un poco más de la cuenta, que estaba picándole la lengua a los fariseos, al Sanedrín, de que ya era objeto de persecución y de amenazas directas, digámoslo así. Pues claro que su familia estaba preocupada y querían llevárselo para Nazareno, hay que llevárselo a descansar, hay que llevárselo a que tome, perdón, a que tome distancia de todas esas cosas, le puede estar pasando algo, ¿no? Bien interesante, están preocupados de verdad, ellos estaban preocupados de verdad y querían y pensaban que Jesús estaba fuera de sus cabales. Pues no, sabemos que no, que Jesús tenía una total libertad para decir las cosas, para manifestar lo que no era del proyecto de Dios. Y esto pues le acarreaba, obviamente, le acarreaba antipatías. Había personas pues que no lo querían, sobre todo las muchas clases dirigentes, muchos de los que estaban cerrados en su mente y en su corazón en querer vivir las cosas, como decíamos hace un momento, a su manera. Estos criticaban a Jesús y decían que estaba medio loco. Tanto que hoy pues, llegan un poco eh, a, ese, a ese absurdo a ese absurdo de querer decir que las cosas buenas, los milagros, lo que acontecía, era porque estaba aliado con Belcebú, el príncipe de los demonios. Llegan a tal colapso lógico que yo creo que a Jesús hasta le causa un poco que, que gracioso, ¿no? Y hasta de enojo decir, pues, ¿qué les pasa a esto? No están conectando el cerebro, ¿qué? ¿Cómo es que están pensando que el bien lo hace el mal? O sea, los hombres, nosotros, los hombres y mujeres, pues somos muy complicados y podemos llegar, y lo sabemos, podemos llegar
Y a esos puntos llegamos todos en algún momento de la vida o en situaciones concretas de la vida o cuando nos interesa, capaz de entender todo al revés y llegar a convencernos de que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Así de simple. Podemos llegar a convertirnos en eso. Entonces, si nos conviene a nuestros intereses y a nuestra tranquilidad personal, podemos llegar a convencernos, incluso llegar a creer que lo bueno es lo que nos resulta fácil y lo malo es lo que nos cuesta, es lo que nos impide satisfacer, que decíamos hace un momento. A veces ese dejar pasar lo malo, ese soportar lo malo, ese tolerarlo dentro de los hijos, se convierte en una carga pesada, primero para ellos, porque si en la casa le soportan, en la casa le alcahuetean, en la casa le ocultan, en la sociedad pues no va a ser así. Va a tener que cargar con dureza y con mucho dolor los errores de no haber asumido los límites, la autoridad, la disciplina. O sea, veían en Jesús y llegaban al punto de decir que lo que hacía era en nombre del mal, el bien. Es lo que eh, nosotros, si no estamos atentos a hacer, como decía la gente de Jesús en su tiempo, Él viene a liberarnos precisamente de este mal. Él viene a abrir nuestros caminos, nuestra mente, para que reconozcamos que estamos a veces ocultos dentro de nuestro propio mal. La misma gente de tu familia a veces estaba preocupada y quizás hasta con razón. Todos los letrados decían que estaba poseído por el Espíritu. Eso era lo que decía Jesús allí, que todo se podrá perdonar en el pecado contra el Espíritu. ¿Cómo van a pensar que de la mano de Dios va a salir un mal? O que del mal vaya a salir ese bien. Porque digamos nosotros que no hay mal que por mí no venga. Esto se puede ser aplicado en otros casos, pero no como principio del bien o del mal, no. De Dios no procede sino el bien. Jesús dije, ese pecado no se podrá perdonar. Así que hoy, cuando, cuando nos miremos nosotros, que sé que nos miramos, que sé que en el corazón de cada uno de nosotros sabemos de aquello con que fatigamos en este camino de perfección de vida y de vida cristiana, o lo que muchos nos proponen, la vida cristiana es un camino de santidad, y sabemos que tenemos un poco de situaciones dominantes en nosotros y de muchas voces que hoy nos hablan y les hablan a muchas personas y que llegan a tal punto de confundirnos, donde ni siquiera se hace a partir de argumentos de peso, lógicos, desde una construcción intelectual, no. Basta hacer creer al otro que eso es verdad. Basta construirse una mentira y promoverla y se convierte en una verdad. Vamos a pensar un poco en esto hoy, que el Señor muchas veces nos va a pasar como esto de Adán. Tenemos miedo, nos estamos escondiendo, no queremos dar la cara, no, pues hay que dar la cara, hay que saber que esta es la vida, que somos hombres, que tenemos limitación, pero que si nos encontramos verdaderamente con el Señor en ese encuentro con el Señor, suceden sanaciones, suceden liberaciones, sucede que hay cosas que en el corazón se restauran, pero hay que salirles al paso. Y aunque si no somos creyentes, también debemos prestarle atención a todo esto. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe, que nos envíe su Espíritu Santo para saber caminar en la verdad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.